Quédense de pie, por favor. Quiero invitarle en esta mañana. Vamos a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros y voy a pedir que ahí mismo busque su Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 8. Libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 5. 8:5 en adelante. Romanos 8:5. Si quiere puede dejar esa música ahí puesta. Si alguien está al lado suyo no tiene Biblia, ahí le comparte por favor su Biblia. Le ayuda a que pueda leer junto con usted. 8:5 al 9 dice lo siguiente. ¿Cuánto lo encontraron? Vamos a leer. Versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Me salto al 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Quiero invitarle para que oremos. Si puede dejar su Biblia ahí al lado para que pueda levantar sus manos conmigo. Puede poner su Biblia en su asiento y alce sus manos al cielo junto conmigo. El Señor va a obrar en esta mañana en cada uno de nosotros. Hoy, Padre, te damos la gloria, te damos la honra. Hoy te bendecimos, Señor, por estar aquí. Tú nos trajiste esta mañana, Señor, para estar juntos, para recibir tu voz, tu palabra, lo que quieres decirnos. Tú tienes cosas tremendas para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestro futuro. Por lo tanto, Señor, hoy trae entendimiento. Abre nuestra mente y corazón, y todo obstáculo, sea emocional o espiritual, en esta mañana queda atado por la sangre del Cordero inmolado. Toda molestia, toda intromisión contra nuestros pensamientos, contra nuestra alma, emociones, son rotas ahora, son anuladas. Diga conmigo: por la sangre del Cordero inmolado, son rotas, son quebrantadas. Diga: todas las artimañas de nuestro enemigo Satanás. Diga: hoy me declaro libre para oír la voz de Dios en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesús, a nuestro Señor? Hónrele con un gran aplauso. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Puede tomar su asiento. Dios me ha hablado con esta palabra de una manera bien poderosa, y sé que Dios le va a hablar también a ustedes en esta mañana. ¿Cuántos han venido para recibir algo que Dios les diga? Algo que Dios les diga, algo que te hace falta, algo que tú necesitas conocer. Dios lo tiene listo y preparado. Amén. A lo mejor algunos oraron: Señor, esta mañana dime algo, llévame con alguna razón. Bueno, el Señor te ha traído con una perfecta razón. El tema que quiero compartir con ustedes es obras que deben morir. Obras que deben morir, ¿verdad? Eso es lo que vamos a compartir en esta mañana. Y quiero partir diciendo que hay dos eventos que deben ocurrir en nuestras vidas para que podamos asegurarnos vivir con el Señor, pero una vida victoriosa junto a Dios.
que tu vida cristiana no sea realmente un tormento, porque nadie ha sido llamado para vivir una vida cristiana tormentosa, sino que podamos vivir una vida en victoria, victoriosamente, hasta el final de nuestros días. Yo soy tan agradecido de Dios de tener ya muchas décadas, tengo más de 4 décadas junto a Jesús. Conocí a Jesús muy joven, muy niño, no tan niño, pero joven. Pero yo agradezco al Señor de que en todos los años de mi vida cristiana, yo lo que puedo contar es decir, hoy vivo victoriosamente. 40 años en victoria. ¿Sin pruebas? No. Con pruebas y a veces con luchas y pruebas fuertísimas. Dolores, quebrantos y problemas, sí, muchas veces, pero siempre en victoria. Amén. Porque así dice la palabra, que es la vida de los hijos de Dios. Entonces esos 2 eventos de los cuales les vengo hablando son los siguientes. Poder alcanzar la salvación en primer lugar, eso es el comienzo de la victoria, cuando tú alcanzas la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y la segunda parte o el segundo evento es obtener la victoria sobre la carne. Diga conmigo, salvación y victoria sobre la carne. Hay muchas personas que nos preguntan o se preguntan, o le habrán preguntado a usted, o a lo mejor usted mismo se ha hecho la pregunta: ¿por qué si siendo yo cristiano tengo cosas dentro de mí, deseos que van contra la palabra, contra lo que se me enseña, contra lo que yo he aprendido? Pero ¿por qué hago cosas que no quiero hacer y me da pena después que las hago? Me da tristeza. Cometo pecados y cosas que no quiero hacer. ¿Por qué las hago? Entonces, esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Por qué siendo cristiano nos suceden cosas como si fuéramos ángeles, pero todavía no somos ángeles? Somos hijos de Dios, pero no ángeles. Entonces, hay algo que debemos entender. En primer lugar, que en la salvación, cuando hablamos de la salvación, ahí está interviniendo el poder que tiene la sangre de Jesús y la muerte que Él ejecutó en la cruz del Calvario. Gracias a la fe en la sangre, gracias a la fe en la muerte, gracias a la fe en la resurrección de Cristo, es que tú puedes ser salvo. Amén. La salvación no es una obra tuya, tú no te puedes salvar. Tú te salvas cuando pones tu fe en la sangre y en la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces no es algo que te corresponda hacer a ti, sino que es algo que hizo ya Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, en esa cruz, como ya lo hemos visto aquí en la cena del Señor, allí nuestros pecados fueron perdonados. En la cruz del Calvario fueron perdonados los pecados de toda la humanidad, pero se cumplen aquellos que creen. Se cumplen aquellos que reciben esa obra, la plenitud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y la confesamos. Porque el que confiese con su boca que Jesucristo murió en la cruz, no solamente lo cree aquí, sino que lo lanza afuera y lo confiesa con su boca y dice: yo creo que Jesús murió por mis pecados. En ese momento recibimos perdón y recibimos limpieza. Diga conmigo, perdón y limpieza. Son 2 cosas que mucha gente de este mundo, incluyéndome yo, anhelaba que pasara en mi vida. ¿Cómo yo podía ser limpio de una vida sucia? Limpio de intenciones que no eran buenas. ¿Quién podía hacer eso en mi vida? Nadie. Nadie. Ni mis padres, ni nadie. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 19. Es un texto muy emblemático que es muy importante que tú lo sepas a cabalidad. Dice Primera de Juan 1:9. Aquí va a aparecer Primera de Juan 1:9. Primera de Juan. Mire, me dio vuelta para atrás el Espíritu, el Señor me dio discernimiento. No es Juan 1:9, es Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo el Señor nos limpia y nos perdona? ¿Cuándo qué? Cuando tú los confiesas. Si tú los guardas, tú te enfermas. Si tú guardas tus pecados, algo va a pasar en tu vida, no vas a vivir en felicidad. Pero cuando los confesamos, dice, y nos apartamos, dice también la palabra, alcanzamos la misericordia de Dios. Si confiesas tus pecados, es porque yo reconozco que tengo pecado. Nadie va a confesar algo que no reconoce, porque hay gente que es bien dura de corazón y dice, no, yo no he hecho tantas cosas malas, yo soy bueno, yo aquí, yo allá, pero no logran reconocer. Entonces dice esta palabra que cuando los confesamos, ¿cómo es Dios? Es fiel y justo. Dios es fiel y justo con Él mismo, porque Él dijo, confiesen y serán perdonados.
Entonces viene el perdón y viene la limpieza de toda la maldad de tu vida pasada. Diga conmigo, pasada. La maldad de tu vida pasada es limpiada. Dios la limpia, tú no te puedes limpiar. Por más que tú digas, ok, no voy a fumar nunca más, no voy a emborracharme nunca más voy a decir un garabato, no por eso te limpiaste. Porque los pecados cometidos en nuestra conciencia de aquí hacia atrás tienen que ser limpiados y perdonados por la sangre de Jesús y allí salen, son eliminados de la conciencia tuya. Amén. Mira qué maravilloso es el Señor. Entonces, podemos decir que el precio, como dijimos delante, el precio de tu culpa y de mi culpa ya fue pagado por Jesús. No tienes que pagarlo tú. Hay gente que paga cosas, paga mandas, paga con el flagelo de su cuerpo, hace cosas, caminatas largas, tratando de pagar algo. Nadie puede pagar o pagar un precio por su pecado. Jesús ya lo pagó una sola vez y para siempre. Por eso que no admite ninguna otra forma de acercamiento a Dios. No hay ninguna forma. Nadie va al Padre, si no, diga por mí. Eso lo dice la Biblia hace 2000 años. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Nadie puede tener acercamiento a Dios sino por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, gracias a esa victoria de Jesucristo en la cruz, es que se permitió que junto con la victoria de Jesús en la cruz, el Espíritu Santo pueda venir a habitar a nosotros. Jesús dijo, yo tengo que irme, pero les enviaré otro consolador que estará con ustedes hasta el fin, el Espíritu Santo, que era la promesa del Padre. Jesús le dijo, ustedes van a recibir la promesa del Padre, que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso que Romanos, el que leíamos, capítulo 8, versículo 9, la parte B, dice, y si alguno, aquí hablando Pablo, el apóstol dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que Dios te permite recibir cuando tú crees en Él, es el Espíritu de Cristo. ¿Cómo va a ser el Espíritu de Cristo? Claro, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Es Cristo el que está en nuestro corazón. No hay otro Dios, hay un solo Dios, ¿verdad? Y así tenemos también al Padre, al Hijo. Los tres son uno y los tres son parte nuestra. Amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso es tan importante que tú te asegures que cuando tú creíste, el Señor vino a tu vida, entró a tu corazón. Entonces, ¿a qué personas es que el Espíritu Santo viene a habitar o a morar? ¿Dónde viene a morar? A aquellas personas que han sido limpiadas. ¿Qué le parece eso? Él viene a habitar a personas que han sido limpiadas. Nunca jamás el Espíritu Santo va a venir a habitar a una persona que aún vive en sus pecados. Primero viene el perdón y juntamente con eso entonces viene el Espíritu Santo. No puede haber salvación si no viene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te da vida. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da vida. Diga conmigo, el Espíritu es el que da vida. Cuando el Espíritu viene a tu vida porque tú creíste en Él. Entonces, todo esto, creer en el Señor, arrepentirse de los pecados y que Él ponga el Espíritu Santo en tu vida, todo esto ocurre en un solo momento. Esto no es progresivo. Esto ocurre en el momento que una persona recibe a Cristo. Cuando personas reciben a Jesús conmigo, yo los ayudo a que entreguen su vida a Jesús. Hacemos la oración para que esa persona se entregue al Señor y confiese con su boca. Luego yo le pregunto, ahora, ¿dónde está Jesús? Y todas las personas dicen, aquí está ahora en mi corazón. Porque nunca antes estuvo ahí. Nunca antes estuvo ahí. Usted no nace en esta tierra con Jesús en el corazón. Hay gente que dice, no, Dios está conmigo. No, Dios no está con nadie a menos que Él le pida perdón por sus pecados. Lo reconozca y reconozca el sacrificio de Jesús. Y en ese instante el Espíritu de Dios viene a su vida. Y ya no serás tú más solo. No estarás más solo, el Espíritu de Dios estará sobre tu vida. Y como le repito, eso ocurre en un solo instante. Diga conmigo, en un solo instante. No es que usted cree hoy, confiesa mañana y no sé, después de 10 años el Espíritu Santo viene a su vida. No, porque apenas eres limpio de tus pecados, el Espíritu Santo viene a ti y entra a tu vida. Ahí no hay trámite. Qué bueno, ¿no? Que no hay burocracia en el reino de los cielos. Porque tú para una hora en el hospital, no sé cuántos meses, años estás para que te den una hora médica, clínica. El ser humano siempre tramitando, ¿no? Para todo hoy día hay trámite, pero en el reino de los cielos no hay trámite.
Diga conmigo, en el reino no hay trámites. Eres salvo en ese momento porque el Espíritu de Dios viene a ti y Él es el que te da vida. Y eso se llama nuevo nacimiento, eso se llama salvación. Entonces, hay un caso de la palabra donde Pedro el apóstol es guiado por Dios a entender algo que él no entendía. Él como judío no tenía comunicación ni comunión con personas que no fueran judías. Y siendo cristiano. Entonces el Señor le da una señal para entender de que no hay ninguna persona, digamos, inmunda para Dios, sino que para Dios no hay acepción de personas. Dios quiere que toda la gente conozca a Dios. Amén. Entonces él llega a la casa de un hombre, un centurión romano, jefe de centuria de 100 soldados, se llamaba Cornelio, vivía en una casa y él manda a buscar, porque el Señor le dice, Cornelio, manda a buscar a un hombre que se llama Pedro, él va a venir y te va a predicar el evangelio. Y este hombre manda a uno de sus siervos, va y le dice a Pedro que vaya porque Cornelio ha recibido una visión de que viene un hombre y le impone las manos, un hombre que se llama Pedro, y le impone las manos y va a recibir la bendición de Dios. Entonces Pedro hizo caso a la voz, para hacer corta la historia, Pedro hace caso a la voz de Dios y va con este hombre a la casa de Cornelio. Y Cornelio había reunido en su casa a toda su familia y sus amigos. O sea, había una célula ahí grandota, ¿no? Y Cornelio estaba ahí en su casa. Y llega Pedro y le dice, ¿por qué causa me has hecho venir? Y le dice, bueno, Dios me dijo que te enviara acá porque tú tenías algo importante que decirme. Y se acuerda de la visión que Pedro había tenido, donde el Señor le dice, no llames a ninguna cosa común o inmunda o maldita, en otras palabras. Y Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque los que estaban ahí eran romanos, o sea, paganos. ¿Comprende? Y entonces Pedro rompe el protocolo de hablarle solo a los judíos y le empieza a predicar el evangelio a toda esa gente que estaba reunida ahí. Y les empieza a hablar acerca de Jesús, el que había muerto en la cruz, el que había derramado su sangre. Y le empieza a predicar el mensaje del evangelio, el que nosotros creemos. Y dice que Pedro aún estaba hablando a la gente que está ahí, bla, 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 discursiando, entregando el mensaje. Y dice que de repente todos comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. Él no los impuso las manos, Él no les dijo, hermanos, vamos a orar. No ocurrió nada de eso, sino que simplemente todos comenzaron a recibir la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando allí? Pedro con la unción y el poder de Dios hablando el mensaje salvador a esa gente. ¡Qué tremendo! Y la gente empezó a creer adentro y a anhelar tener a Cristo en su corazón. Lo anhelaron de tal manera, calladitos estaban, ni siquiera lo confesaron. ¿Qué le parece? Ni siquiera lo pudieron decir por la boca. Ni siquiera le dijeron, Pedro, hermano Pedro, apóstol, pare, no siga hablando, que todos queremos como recibir a Jesús, como que nos da algo. Guíenos en una oración para que recibamos a Cristo. No pasó nada de eso. En ese momento recibieron el mensaje, ellos creyeron en su corazón, lo aceptaron en su corazón y el Espíritu Santo dijo, estos gallos están listos. Están listos para recibir el Espíritu. Y el Espíritu Santo comenzó a derramarse sobre cada uno de ellos. Es más, comenzaron a hablar idiomas raros, a hablar en lenguas espirituales, lenguas sobrenaturales, y comenzaron a hablar dentro de ellos y hablaban públicamente. Y Pedro se dio cuenta que había sido derramado el Espíritu Santo también sobre gentiles, paganos. Dijo, wow, esta cuestión es una locura. Dios no tiene límites para llegar a ninguna persona. Amén. Porque la religiosidad en el mundo lo que ha hecho es cerrarle las puertas a la gente para que crea. No, aquí estamos nosotros, los santos, los de ahí para allá son los negros, los malos, los manchados. Eso hace la religiosidad. Pero Pedro entendió que Dios no era un ser religioso. Y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Diga conmigo, todo en un día. Todo en un día. En un momento vino la presencia del Espíritu Santo. Porque si ellos no tenían el Espíritu Santo, nunca iban a ser salvos. Y eso vino por causa de la fe. Entonces, quiero que usted comprenda algo muy importante en esta mañana. Algo muy distinto, pero que tiene que ver con el progreso de nuestra salvación, es
que podamos hacer morir lo terrenal o las obras de la carne en nosotros. Eso no tiene que ver con la salvación. La salvación es lo que Dios hace en ti, imputada en el momento en que tú crees. Pero otra cosa es cuando tú tienes que hacer morir las obras de la carne. Tú tienes que hacer ahora como hijo de Dios morir, tienes que hacer morir lo terrenal. ¿Amén? Nosotros los seres humanos practicamos ¿qué? ¿Cosas celestiales? ¿Practicamos la justicia de Dios? No. Nosotros hacemos las cosas de la carne, las cosas terrenales. Y quiero explicar un poquito acerca de la carne. La carne es la naturaleza humana que todos tenemos. La naturaleza humana o la naturaleza de carne no se ha ido de los cristianos. Hágale al que está a su lado, pégale un codacito, dígale, no te duermas, esto también es para ti, dígale. La carne y la naturaleza humana no se ha ido de nuestras vidas. Yo todavía vivo en la naturaleza carnal. Esa naturaleza no se va. Escuche bien esto. Por eso algunos cristianos luchan y no se dan cuenta. Y tampoco se irá nunca. Después te explico por qué. Pero los pecados pasados sí se fueron. La naturaleza carnal vive. Podemos poner un bonito que hicimos por ahí bien bonito para que lo entienda. Nosotros tenemos entonces dos naturalezas. Mire qué lindo, ¿eh? La 1 y la 2. Ahí está la persona cristiana. Ese huevito es usted. Dígale que está a su lado, tú eres ese huevito. ¿Y qué hay dentro de tu vida? Están las dos naturalezas. La ND es la naturaleza divina. Tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero también dentro de ti está la naturaleza carnal. Tú vivirás siempre con estas dos naturalezas. Usted lo va a entender ahora para que nunca más se asuste por las cosas que le pasan. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Ya? Porque tú ahora eres un cristiano que ha nacido de nuevo, pero has recibido el Espíritu Santo dentro de ti. Naturaleza divina es el Espíritu Santo dentro de ti. Pero la naturaleza carnal es lo que tú eres desde siempre. ¿Y los pecados dónde están ahí? No, ahí no estamos hablando de pecado. Los pecados fueron todos perdonados. Si los confesaste, ya no hay pecados que pesen sobre tu vida. Entonces la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? O ahora que somos cristianos, ¿nos vamos a guiar por la carne? ¿O nos vamos a dejar dirigir por el Espíritu que está dentro de ti? Ahí están las dos cosas. ¿Quién te va a guiar ahora? ¿Te va a guiar la carne? ¿O te vas a dejar guiar por el Espíritu de Dios? Porque estas son las dos disyuntivas que vamos a tener que aprender a solucionar de aquí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Vamos a analizar dos verdades. Dos verdades bíblicas, obviamente, que nos van a ayudar a tener victoria sobre las obras de la carne. Victoria sobre las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Toda maldad. Mentiras, engaños, pleitos, celos, fornicación, sexo fuera del matrimonio, adulterio, brujerías, hechicería, idolatría. Todo lo que hemos practicado sin Dios, esas son las obras de la carne. Lo enseña la palabra bien detalladamente. Pero quiero leer en este momento Gálatas 5, 16, 17. Si está tomando apunte con estos versículos, usted los puede repasar en casa. Gálatas 5, 16, 17. ¿Cuántos entendieron este diseño? Este monito que tenemos acá. ¿Lo entendió? Ok. Las dos naturalezas van a estar contigo hasta que te mueras. ¿Verdad? No se puede ir. Gálatas 5, 16, 17 dice lo siguiente, hablando Pablo aquí, en primer lugar. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que claro, ¿no? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios que está en ti. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay dos deseos dentro de ti. El deseo que va a provocar Dios, el deseo que tiene tu carne. Por eso, en primer lugar, la primera verdad es que la carne y el espíritu son opositores. La carne, tu naturaleza carnal, se opone a lo de Dios. Y permanentemente vas a tener instantes en que tú vas a luchar con cosas y vas a decir, ¿por qué yo no quiero hacer esto? Y tengo la intención y de repente te sale y tienes que estar pidiéndole perdón a Dios.
Porque cuando le fallamos a Dios tenemos que pedirle perdón rápidamente a Dios. No dejar pasar meses ahí con el pecado escondido en el bolsillo de perro. Guardado así, que nadie se vea. Pero ¿sabe qué? Cuando uno peca, al final siendo cristiano, empieza a hacer agua al bolsillo y todo empieza a salir para afuera. Y se te desparrama todo al final, porque no hay ninguna cosa oculta que no haya de ser, ¿qué? Que no haya de ser manifestada. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la carne y el espíritu son opositores. Diga, haga conmigo así. Las dos naturalezas que están en ti están en pugna. El espíritu está dentro de ti para guiarte a que hagas la voluntad de Dios, pero tu carne a veces quiere otra cosa. Y tú dices, no, yo no perdono a esta persona. ¿Por qué? Yo me rebelo contra esta, contra este. No, yo no estoy de acuerdo, no lo hago. ¿Ahí quién está actuando? ¿El Espíritu de Dios? ¿Usted vio a Jesús alguna vez así con el Padre? No, ¿por qué? ¿Por qué voy a ir yo a la cruz? Que vayan ellos, esos son los pecadores inmundos, cochinos. Que vayan ellos. ¿Alguna vez Jesús dijo eso? No, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad en mí, Señor. Yo voy a la cruz. Jamás tú ves a Jesús renegando de obedecer al Padre. Amén. Él también tenía el Espíritu Santo dentro de él. Tuvo que venir el Espíritu Santo, no para hacerlo un hijo de Dios, no para hacerlo un salvo, porque él era Dios mismo en la tierra. Pero la naturaleza humana que él tenía necesitó recibir el Espíritu mismo que tienes tú para poder cumplir la función como hijo de Dios. No para ser más limpio, sino para vivir en autoridad de Dios aquí en la tierra. Él recibió el mismo Espíritu que tienes tú. Y el Espíritu que estaba dentro de él cuando fue resucitado lo sacó a la vida y lo llevó a la presencia del Padre. El Espíritu Santo que está dentro de ti un día te va a resucitar a ti, aunque hayan cremado tu cuerpo. ¿Aló? Aunque hayan cremado tu cuerpo, Dios hará que los átomos de tu cuerpo se reúnan de nuevo. Amén. Y Dios te va a llevar a la eternidad resucitándote por el Espíritu que vive dentro de ti. Amén. Ese Espíritu te hará resucitar. Qué tremendo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Espíritu dentro de ti? La naturaleza divina que está dentro de ti. Él quiere y anhela que tú hagas lo que Él quiere. El Espíritu que está dentro de ti quiere que tú hagas la voluntad de Dios, no tu voluntad. Y esa va a ser permanentemente la vida del cristiano. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Si tú quieres. Si tú lo dejas. Si los dejas. Si tú dejas al Espíritu de Dios que lo haga. Por eso dice esta palabra aquí que debemos aprender algo. A satisfacer los deseos de Dios y no los de nuestra carne. Amén. ¿Qué quieres satisfacer tú? Si tú no cambias tu manera de pensar hacia Dios, tú vas a vivir siempre haciendo la voluntad de tu carne. Lo que tu carne quiere. Ahora estamos en un nivel de aprendizaje. Todos los cristianos iniciamos una vida de aprendizaje. ¿Para qué? Para entender cómo satisfacer y qué es lo que a Dios le gusta. A Dios le gusta la verdad, la justicia, la transparencia. A Dios le gusta la paz. A Francisco también. Entonces tú no estás para satisfacer los deseos de la carne. Si los sigues satisfaciendo, te expones a algo grave. Por eso que la palabra del Señor dice que cuando a Él lo buscamos a Dios, lo hacemos por esta razón. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? A través de la oración y de la lectura de la palabra. Si usted va a ser cristiano y no lee la Biblia, le digo, mejor no se meta en este caminar. Si usted va a ser cristiano, no va a orar en su casa diariamente, mejor no esté en este camino, porque tú vas a perder la batalla. ¿Aló? Para eso tenemos Biblia, una Biblia, un libro tremendo que Dios permitió. Ahí está toda la palabra de Dios, toda la guía, la dirección, todo lo que Dios quiere, su voluntad está en la palabra. Por eso buscamos a Dios, ¿para qué? Para alinearnos con los deseos de Dios. Alinearnos, diga conmigo alinearnos. Escuche bien, usted no anduvo alineado con Dios nunca antes de venir a Cristo. Usted estaba alineado con los pensamientos de este mundo. Si podía hacerle eso a alguien, si podía hacer trampa, usted la hacía. ¿O no? Así era nuestra vida. Yo sin Cristo era tramposo. Usted también. Yo era injusto, yo era peleador. Yo era traicionero. Usted también. Hacíamos cosas incorrectas. ¿Verdad?
Pero ahora ya no satisfacemos esa parte de nuestra naturaleza carnal. Porque buscamos a Dios y la palabra y la oración nos alinea con la voluntad de Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos y por qué leemos la palabra? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué venimos a la iglesia los domingos? Vamos a la célula, estamos en la escuela de capacitación, destino, etcétera. ¿Por qué lo hacemos? Escúcheme. Escuche bien esto. Usted de esa manera se alinea con Dios. Una persona que no lee la palabra y no ora, nunca está alineado con Dios. Usted va a encontrar que es terco, que es violento, habla cosas incorrectas, usa términos violentos, en la casa pelea con su esposa, pelea con su marido y no le importa, y se emborracha y no le importa porque no está alineado con Dios, porque no ora ni busca la palabra. En su mente no está la palabra. Mire lo que dijo Jesús: vosotros estáis limpios por la palabra que los he hablado. La palabra de Dios te limpia la mente. Solo por leerla, pastor, sí. Solo por leerla, la palabra de Dios te santifica. Lea la Biblia todos los días y tú vas a ser santificado. Porque donde dice no mientas, tú vas a decir, ¿cómo voy a mentir? Si aquí dice no mientas. Sería un necio si lo hago porque lo estoy leyendo. Por eso es que cada uno tiene que tener su Biblia. Usted no viene a escuchar la Biblia aquí a la iglesia. Usted tiene que leer la Biblia en su casa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo voy a escuchar a mi pastor. Yo escucho pastores que hablan la palabra de Dios, pero yo leo la palabra de Dios en mi casa todos los días. Porque sé que así voy a estar alineado con Dios. Hay gente que no está alineada con Dios, hace cosas incorrectas. No dice, pero ¿y cómo esta persona está viviendo una vida desastrosa? Claro, no está alineado con Dios. No está alineado con la voluntad de Dios. Entonces leer y orar la palabra, ayunar, no es un deber, no es una obligación. Yo no lo hago porque es un deber. ¡Ay, me levanté un día! ¡Uy, de veras que hay que leer! ¡Uy, me iba a ir al trabajo y no oré! ¡Ay, qué terrible! Voy a tener que orar porque en la iglesia dicen que hay que orar. No es un deber, no es una obligación, es una necesidad. Yo tengo una necesidad de estar con Dios cada día. Si tú partes al trabajo en la mañana sin orar, tu vida nunca va a estar alineada con Dios. Si tú partes de tu casa, la palabra de Dios se lee en la mañana y la oración es en la mañana. No ore en la noche. No, cuando yo me acuesto, dicen personas, no, yo hago oración cuando esté todo tranquilito y yo llego en la noche y antes de dormirme a poner la cabeza en la almohada, yo digo, Señor, te doy gracias por este día. ¿Qué oración es esa? Cuando está todo cansado, le da lo peor a Dios. Le da lo peor del día. ¿Cuál es lo mejor del día? Lo primero que hago yo al despertar, nos abrimos los ojos con mi esposa, así ya despierta antes que ella me dice, buen día, mi amor. Yo le digo, buen día, mi amor. Un besito, buenos días. Así como esté nomás, con el olor que haya, no importa. Con el dragón, no importa. Así como es tan importante estar en comunión con mi esposa, hay maridos que se van a la pega y ni la saludan, ni le dan un besito de hasta luego. ¿Y hasta qué edad se hace esto, pastor? Porque ya tenemos 40 años de matrimonio y como que ya nosotros nos pusimos fome. Sea novio hasta que se muera. ¿Amén? ¿Cuánto le gusta eso? Sea novio hasta que se muera. Al principio andaban a puros besos y después ya ni se pescaron. Entonces, queridos, buscar a Dios diariamente es mi necesidad. ¿Para cuántos de ustedes es una necesidad de estar con Dios? Yo necesito a Dios, yo no sé si usted necesita a Dios. No, que yo necesito ir a ganar la plata, por eso me voy al trabajo rápidamente porque necesito la plata. Porque, ¿sabe vos, pastor? Sin plata no, la plata. Y nunca oran. Su vida no va a estar alineada. Pero si tú oras a Dios, tú vas a entender el plan de Dios. Y cuando te toque enfrentar algo incorrecto que estás viviendo, tú vas a decir, no, porque la palabra de Dios me enseña hasta otra cosa. Porque la palabra del Señor te santifica, te cambia. Por eso hay personas que vienen a la iglesia, una reunión, una sola reunión, y de aquí para allá salen cambiados. Salen cambiados. ¿Por qué? La palabra de Dios los cambió. Salió con otro switch, otra manera de pensar, otros anhelos para mi vida. Yo quiero lo de Dios en mi vida y cuido mi vida. Ahora soy consciente de la presencia de Dios. Entonces, ya no debemos practicar las obras de la carne. Ahora que somos cristianos, no practicaremos las obras de la carne. Esa es tu responsabilidad. Romanos 8:13 dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, escuche esto, se está hablándoselo a cristianos. Si ustedes, hermanos en Cristo, viven conforme a la carne, morirán. 8:13.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Es sencillo, ¿no? Pero hay que practicarlo. Si vives conforme a la carne, mueres. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vives. ¿Por qué por el Espíritu? Porque ahora tienes el Espíritu Santo. Gálatas 5:21, la parte B, dice: como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo lo que le dije antes. Mentira, pleitos, rencillas, fornicaciones, adulterios, homosexualidades, lo que sea. Lo que es pecado. Dice aquí, los que practican tales cosas, escuche bien, no heredarán el reino de Dios. Por eso personas cuando llegan a la iglesia, solamente en estado de convivencia, deben pasar prontamente al matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es convivencias, la voluntad de Dios es el matrimonio. No es un papel, es el pacto que se hace delante de Dios. En la presencia de Dios, por eso nos alegramos que ya hay matrimonios aquí, que están formalizándose, hemos oído a varios ya, que están formalizándose porque entienden que esto me asegura también mi salvación. Yo no puedo pasar la vida en pecado delante de Dios y creer que voy a tener éxito, porque las metas de Dios no se cumplen en nuestra vida. Y entonces, y esto, aun que yo haya nacido de nuevo, ¿puedo morirme espiritualmente? Claro, ya le dije, los que viven conforme a la carne morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirás. Entonces, voy a decir algo importante aquí. Se deben hacer morir las obras de la carne, las obras pecaminosas de la carne. Tú no puedes hacer morir la naturaleza carnal o humana. Dios no te llamó a eso. Porque la naturaleza humana, ya le dije, la carnal va a existir siempre contigo. ¿Entiende el dibujito del huevo, no? Está Dios dentro de ti, pero también tu naturaleza humana sigue presente hasta que tú te mueras. Nunca se va a ir de ti. El pecado sí, porque el pecado fue completamente perdonado. La naturaleza carnal humana nunca muere, sino que será redimida al final del tiempo. Cuando Cristo venga y nos vayamos con el Señor, en ese momento la naturaleza carnal se acaba. La naturaleza humana, pecaminosa, se acaba. Pero antes no. Y dice la palabra, nuestros cuerpos serán redimidos también, para tener cuerpos gloriosos que puedan soportar la eternidad con Dios. Así como está Jesús en la presencia del Padre. ¿Cómo se fue Jesús de este mundo? En espíritu, alma y cuerpo. Lo vieron ascender, ¿verdad? Jesús se fue delante de los ojos de los discípulos y las nubes lo ocultaron y se fue. No sé cuántos kilómetros para arriba está, pero en realidad que no son kilómetros, sino que es una dimensión. Entró en la dimensión de la eternidad. Jesús está con cuerpo allá arriba. Nosotros también tendremos cuerpos como el de Él. Pero eso es cuando Él venga. Ahora lidiamos con la naturaleza, por ejemplo, cuando alguien te hace un daño y te hace llorar y tú dices, lo perdono, ¿qué hago? Y gracias a Dios que aquí en la iglesia yo he escuchado a varias personas, pastor, ahora no tengo miedo a mi marido, no le tengo miedo a los problemas, no le tengo miedo a los problemas financieros, porque estoy bien con Dios y ahora yo he perdonado, yo no tengo nada en mi corazón, aprendí a hacerlo. ¿Y cómo te sientes ahora? Libre, pues, pastor. Ya no ando con cosas raras, ya no. Esa es la victoria, esa es la bendición. Amén. Esa es la bendición que nosotros experimentamos. Y en segundo lugar, ¿qué más necesitamos? ¿Qué otra verdad vamos a compartir? Es que el Espíritu Santo es quien nos da la victoria. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria, porque Él está dentro de nosotros. Como ya le expliqué, el sacrificio de Jesús permitió que el Espíritu Santo viniera a habitar a los hijos de Dios. Yo me voy, dijo Jesús, pero voy a enviar mi Espíritu. Si Él no moría en la cruz, el Espíritu Santo no venía sobre nadie. Vino primero sobre Él y luego sobre todos los que creemos en Él. Entonces, todos nosotros seguimos viviendo dentro de un cuerpo carnal. Nosotros no tenemos un cuerpo angelical, porque hay personas que creen que son ángeles o tienen cara de ángel.
O en las reuniones de domingo tienen cara de ángel. Hoy día nadie tiene cara de malo aquí. Bueno, algunos tal vez, pero aquí nadie pone caras malas y anda con cosas raras, y no, porque estamos en esta comunión. Pero la naturaleza carnal sigue ahí. No tenemos naturaleza angelical. Dígale que está a su lado, no eres un ángel. Todavía no. Todavía no. Así que cuídese de esa naturaleza carnal que está dentro de ti, porque esa lo único que quiere hacer es pecar. Pero el Espíritu Santo que está dentro de ti, ¿qué quiere que tú hagas? Que no peques. Que hagas todo lo que Dios quiere. Y ahí está dentro de ti. Gracias a Dios que tenemos la divina dentro de nosotros. La naturaleza de Dios dentro de nosotros. Porque ya no estamos solos, ya no serán solo nuestras fuerzas. Por esa presencia de Dios es que el fruto de Dios, como dice la palabra, se comenzará a manifestar en nosotros. ¿Cuándo tú podías amar a alguien de la manera en que hoy como cristiano tú puedes amar y perdonar? Aquí en la iglesia hay personas, yo también lo tuve que hacer, que cuando me di cuenta del perdón que el Señor me había entregado, fui a mis padres, les pedí perdón. Fui a amigos, les pedí perdón. Fui a una polola que tenía que le hice mucho daño yo y fui a pedirle perdón. Y no me pescó. Pero el Señor me dijo, no importa, tú tuviste la intención de hacerlo. Me dijo, ya no me molestes, no me busques porque estoy de novia y mi novio es muy bravo, me dijo. Es muy bravo, así que no me busques. Yo le dije, ya no te voy a buscar, pero yo te pido perdón. No me interesa, me dijo, y me colgó. Pero yo le pedí perdón. ¿De dónde nace eso? No, a mí no se me habría figurado, no se me habría a mí ocurrido ir donde ella a pedirle perdón porque no me interesaba. Pero cuando conocí a Jesús, el Señor me dice, debes pedirle perdón a esta niña que tú dañaste. ¡Wow! ¿Se fija la naturaleza de Dios cómo te guía por dentro? Te guía a restablecer cosas, te guía a restablecer vínculos, te guía a que no hagas trampas, te guía a que no hagas cosas incorrectas. Y lo hice, y yo quedé bien. No sé cómo quedaría ella, pero yo quedé bien. Porque nunca pensé yo que podía hacer una cosa como esa. Diga conmigo, el fruto del Espíritu. La naturaleza de Dios, el fruto de Dios, la presencia de Dios dentro de ti provoca ese fruto, como dice la palabra, que son 9 características que tiene ese fruto. ¿Cuántos lo conocen? A ver si lo repitan conmigo. No, pues violencia no, pues hermano. ¿Quién dijo violencia? El fruto tiene 9 características. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Dice, contra estas cosas no hay ninguna ley que te condene. Ninguna ley te condena, porque ese es el fruto de Dios. Amor, gozo, paz. ¿Quién te da eso? El Espíritu Santo que está dentro de ti. ¿Cómo nos gozamos hoy día y nos alegramos? ¿Cuántos se gozan cuando cantamos al Señor? ¿Se goza usted cuando canta a Dios? ¿O usted está todo triste cantando? El Señor me salvó, me perdonó. Lo de allá danzando y tú. Estamos con gozo. Hay gozo, ¿verdad? Ese gozo lo provoca el Espíritu Santo. Gozo de salvación. Gozo por lo que Dios ha hecho en tu vida. Alegría, gozo por lo que Dios te ha dado. Entonces, nuevamente ponemos el dibujito, ahí dicen, hay 2 naturalezas. El Espíritu Santo, que nos ha hecho hijos de Dios, y también habita dentro de ti tu carne de pecado. Pero entiéndalo bien, tu carne de pecado. No tu carne en pecado, porque tú ya no estás en pecados. Pero la naturaleza de pecado, Pablo explica muy bien esto, sí está dentro de nosotros. Esa no se va a ir de ti. Nunca pida, Señor, sácame esta naturaleza, sácame esta naturaleza. Y el Señor dice, no te la voy a sacar. Lo que yo voy a hacer en ti es que todo lo malo que está en ti ya no comiences a hacerlo nunca más. Amén. Nunca más lo vas a hacer. ¿Creen ustedes que es posible esto? ¿Creen ustedes que es posible? Sí es posible. Amén. Sí se puede. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué tremendo. Mire, tan cortito ese texto, entiéndalo.
Si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu es el que te dio vida, caminemos entonces también guiados por ese mismo Espíritu. Él nos dio vida, pero también nos quiere guiar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios por eso. Él me dio vida, pero Él me quiere guiar. Aún en las cosas más mínimas, sí. Aún si me cambio de trabajo, sí. Aún a la casa que me voy a cambiar, sí, pida dirección. ¿Cómo se va a ir a una casa que a lo mejor no está saneada? A usted no le va a ir bien en esa casa. Me voy a cambiar de ciudad, cuidado. Pida dirección a Dios. Es que me dice amigo de estas personas, pregúntale a Dios si pueden ser tus amigos. ¿Aló? Deje que el Espíritu ahora le guíe. Por eso dice, si viviste por el Espíritu, está bien, Él te dio vida. Pero que ahora entonces te guíes, andes por Él. Andes por ese Espíritu. O sea, nos toca dedicarnos al Espíritu. Toda la vida te dedicaste a obedecerle a tu naturaleza carnal. De aquí en adelante obedécele al Señor. Dedícate a obedecer al Espíritu Santo que está dentro de ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo les doy una recomendación. No sé qué leía usted antes de conocer al Señor. No lea lo mismo que antes. Lea las cosas de Dios, lea lo nuevo. No escuche lo mismo. No escuche a los chismosos de siempre. No escuche a los que andan hablando mal de tu jefe. No escuche a los que andan hablando mal de tu familia. No los escuche. Te vas a contaminar. Yo escucho al Espíritu. No ando escuchando gente chismosa. No hable lo mismo. Tengo que usar todos los sentidos, ¿no? No mire siempre lo mismo. Lo que antes miraba, cuídese, ya no lo ande mirando igual de la misma manera. No lo mire. Hay cosas que uno mira, pornografía. Sobre todo los hombres. La pornografía te destruye tu alma y destruye tu sexualidad. Te encadena la pornografía. Ya no te corresponde a ti mirar pornografía. No es para tu nueva calidad de hombre y mujer. Tienes una nueva naturaleza dentro de ti. No ofenda al Espíritu Santo que está dentro de usted. Amén. No lo ofenda. Él está dentro de usted. Por eso dice la palabra de Dios, ustedes son el templo del Espíritu Santo. El templo no es esto. La gente se cuida aquí, ¿no? Y en las iglesias cuando yo entraba y había el agua bendita ahí, y entraba uno muy sigiloso así para no meter bulla, ¿no? Y después salía de ahí, seguía lo mismo. Entonces, no hable lo mismo, no escuche lo mismo, no lea lo mismo, no vaya donde mismo, no se junte con algunos mismos. No se junte con algunos mismos. Voy a decir una palabra esta mañana. Hay personas, 2 o 3 que están cercanas a ti, con las que tú ya no debes juntarte nunca más. Escuche bien eso. Si te sigues juntando con ellos, van a destruir lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo lo he visto suceder en personas cristianas de años. Por no deshacerse de personas tóxicas, perdieron su salvación. Murieron espiritualmente. No hicieron nunca morir las obras de la carne. Voy terminando con esto. Porque el que siembra, dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Escuche, esto es una siembra. ¿Para quién vives tú? ¿Qué alimentas tú? ¿Tu carne o el Espíritu que está dentro de ti? ¿A quién vas a alimentar? Al Espíritu. Si tú lo quieres, si quieres vivir en victoria. Por eso te dije, esta obra de la carne que deben de morir es para que tú vivas una vida en victoria. La iglesia prohíbe. ¿Cuántas veces ha escuchado usted eso? No, que la iglesia prohíbe, el pastor prohíbe. Aquí no se prohíbe nada, hermano. ¿Qué puedo prohibir yo? Si usted pasa todo el día en su casa, debería que andarlo vigilando. ¿Qué hace? El pastor es el carabinero y manda a los líderes para que lo vean. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo en el baño? ¿Qué hizo en el dormitorio? ¿Qué hace a las 3 de la mañana? No, usted sabe. Usted sabe cómo va a vivir, ¿cierto? Y yo sé cómo voy a vivir. ¿Usted confía que yo vivo bien en mi casa con mi esposa? ¿Usted confía eso? Y no tiene que ir a investigarme, ¿cierto? ¿Usted confía, no? Yo también confío.
en que usted va a vivir una vida como corresponde, ¿verdad? Nadie anda juzgando a nadie, como dijimos la semana pasada. Entonces quiero terminar con lo siguiente. Si vivimos sembrando o alimentando la naturaleza carnal, escucha esto, te vas a corromper. Te vas a corromper. El que siembra para su carne segará corrupción. ¿Sabe lo que es corrupción? Investigué lo que es corrupción en el diccionario Sopena. No, ese es muy antiguo ya, ¿no? En el Larousse Ilustrado. Corrupción es cuando algo, dice el diccionario, se echa a perder, se daña o se pudre. Eso es corrupción. ¿Qué es lo que es? Algo que se echa a perder, se daña o se pudre. Eso es corrupción. Cuando una persona cristiana, alimenta la carne, alimenta las pasiones, alimenta la carne y solamente se dedica a la carne, se va a corromper. O sea, ya ¿se comería usted un durazno podrido? Que ya está ácido, vinagre. Usted no se lo come, ¿por qué? Porque usted sabe cómo es el durazno cuando está bueno. Y dice, uy, esto no es así. Perdió su naturaleza esto. Era cristiano y mira cómo terminó. Se pudrió su vida. ¿Cuántos cristianos se han podrido? Voy a hablar la verdad, hermanos. ¿Cuántos cristianos se han podrido? Porque no quieren dejar su naturaleza. Dicen, no, yo sé cuándo cambio. Y más encima son patúos. No, yo sé cuándo cambio. No me moleste. Yo sé cuándo voy a dejarlo. Con mi hermano me pasaba eso. Antes de morir, mi hermano. Mi hermano murió a los 46 años, muy joven. Yo tenía 10 años menos que él. Yo ya era cristiano. Y siempre andaba borracho. Siempre andaba borracho. Y yo siempre hablaba con él. Y le decía a mi hermano, ¿cuándo vas a cambiar? Esto te va a destruir, hermano. El vino te va a destruir, el alcohol te va a destruir. Déjame tú, me decía. Yo sé cuándo voy a cambiar. Y me decía algo. Cuando tú menos te lo imagines, me dijo una vez. Me vas a ver bien. Sí, pero es que eso me lo vienes repitiendo 20 años, por hermano. Sí, pero yo voy a cambiar. Pero va a ser cuando yo quiera, me dijo. Wow. ¿Cuándo? Cuando yo quiera. Nunca quiso. Nunca quiso dejar sus vicios. Y el vicio lo tenía destruido. Con mi madre nos teníamos que... Señora Yolanda en la casa. Señora Yolanda, por favor salga, su hijo está allá tirado en la línea férrea. Vaya a buscarlo, por favor. Renato, ayúdame a ir a buscar a tu hermano. Y veníamos con mi hermano. Iba a decir con las patas a la rastra entre los dos, yendo a mi hermano. Mi hermano decía, suéltame, si yo puedo llegar bien a la casa, suéltame. Con las patas a la rastra. Si lo hubiéramos dejado ahí, el tren lo mata, lo corta en 3, en 4. Siempre decía, yo sé cuándo voy a cambiar. No sea usted de los que diga así, yo sé cuándo voy a cambiar. Cambia hoy día. Deja que Dios haga la obra hoy día. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar una victoria. Tú no puedes cambiar por ti mismo. El Espíritu Santo que está en ti sí puede cambiar tu vida y cambiar tu historia. La presencia de Dios sí puede hacerlo. Entonces, ese es el Espíritu Santo, el más poderoso. El poderoso está dentro de nosotros. El que nos puede transformar, el que nos puede consolar, el que nos puede sostener. Por eso usted nunca diga, yo no puedo hacer esto. A mí me cuesta hacer esto. A ti sí, pero el Espíritu que está dentro de ti no le cuesta. ¿Entiende esto? Por eso humanamente usted nunca diga, yo no puedo hacer esto, me cuesta dejar esto, me cuesta a mí, no puedo hablar de Jesús a las personas, me cuesta hacerlo, me cuesta alcanzar mis sueños, alcanzar mis anhelos, me cuesta creer que puedo ser un líder para algunos, me cuesta creer que yo algún día voy a ser un líder. Pero miren lo que dijo Pablo, con esto sí que termino. Es que a mí me gusta terminar hartas veces. Mira lo que dijo Pablo, Filipenses 4:13. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Pero lo repiten algunas personas, pero hay que entenderle el sentido. Es un versículo pequeñito, lo vamos a aprender de memoria. Filipenses, diga conmigo, Filipenses 4:13. Y más encima sale verbo, salió verso sin mayor esfuerzo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está hablando de enfrentar necesidades, enfrentar adversidades. Para un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo no importa lo que venga. Vendrán adversidades, sí. Te meterán en problemas tus propios familiares y parientes. Escuche esto, sí. Pero no importa, porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que todo lo puedo yo, como me decía mi hermano. Déjame, yo sé cuándo cambio. No, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo está dentro de mí. Y si está Él dentro de mí, todo lo puedo hacer. Entonces usted nunca diga yo no puedo. Lo que menos me gusta escuchar a mí es una persona cuando me dice: ¿sabe, pastor, lo que usted me está diciendo? Yo no lo puedo cambiar. Yo no lo puedo cambiar. Porque está guiado por su naturaleza carnal. No está guiado por la naturaleza divina que está dentro de mí. Él me dará la fuerza para vencer toda opresión y oposición. Todo lo que venga. Y problemas materiales, pastor, también. Y problemas con los vecinos, también. Lo que venga. Enfermedades. ¿Aló? También, porque si a alguno de nosotros nos tocó un cáncer y nos fulminó, hermano, y nos morimos, ni Dios quiera, todo lo puedo en Cristo. Vamos a poder soportar esa enfermedad. Y si partimos para el otro lado, ya estamos asegurados. La semana pasada enterramos a la mamá de una chica que viene aquí a la iglesia. No sé si está aquí esta mañana. Ok. Y yo le dije a mi querida, a Lore: si quieres estar con tu mamá, pórtate bien. Porque la mamá de ella partió con el Señor. Recibió a Cristo en su corazón. Y antes de partir, invitaron a María José con la Cote. Y fue a orar por la mamá. Y oró por su mamá. Y cuando terminó de orar, la mamá falleció. Estaba esperando que fuera alguien de la iglesia a orar por ella. ¡Qué tremendo! ¿Se fija que no el pastor solamente es el único aquí? Tú puedes estar en los lugares de necesidad. Y yo también. Y ahí aseguramos nuestra salvación. Entonces no importa lo que venga. No importa lo que venga. Me muera mañana, no importa que me muera mañana. Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Este Pablo, ¿no? Este Pablo es terrible. Pablo el terrible le decían. El chico. Porque él dijo: para mí el morir es ganancia. ¿Quién puede decir eso? La gente dice: para mí el morir es pérdida. Si vivo, vivo para Cristo, dijo él. Y si muero, muero para Cristo. ¿Cuál es el problema? Diga al que está a su lado: ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero déjeme morirme a mí primero, pastor, que no se muera mi señora primero yo, porque si no la voy a echar mucho de menos. ¿Quién me va a cocinar? ¿Quién me va a lavar la ropa? No, no se preocupe, el Señor te va a ayudar a lavar la ropa. Te va a ayudar a cocinar. Aleluya. Ahora sí que termino. Una recomendación antes de irnos. Porque tú vas a salir en victoria esta mañana de este lugar. Amén. Tú no vas a salir como te fuiste. O sea, no vas a salir como llegaste. Usted no haga tal de entrar a un taller mecánico o a una constructora donde están edificando un edificio con ropa de gala, con ropa de fiesta, con la mejor ropa que usted tiene. No se vaya a meter nunca a un taller mecánico. No haga eso. ¿Por qué? Y más encima le diga al mecánico: ¿te ayudo? ¿Te ayudo a levantarla? A una construcción menos, cuando menos te das cuenta, ¡pah! Un balde con pasta muro te cayó en la cabeza. ¿Cierto? Entonces tú, ahora que eres cristiano, no manches tu vida. No estés en lugares incorrectos. No permitas nada incorrecto. Tu traje ya ha sido lavado. Tú tienes nueva naturaleza. Si pediste perdón por tus pecados, escuche bien esto: no tienes ni un pecado delante de Dios, ni uno. Yo no estoy aquí parado con ni un solo pecado. ¿Usted no es pecador acaso? Tengo naturaleza carnal,
pero no le hago caso a este, porque yo sé lo que podría hacer este si se deja guiar por su carne. Pero con los años la naturaleza humana va muriendo. ¿Quién la mata? El Espíritu Santo la va aplacando, pero no la erradica. No va a salir nunca de ti. Pero los pecados, ya le dije, no existen. ¡Wow! Somos libres de todo pecado. Entonces no se extrañe por lo que le suceda. Y yo soy tan polvorita, pastor. Haga morir esas obras polvoritas dentro de usted. Que yo soy, a mí me han dicho, yo soy tan polvorita, pastor. ¿Sabe lo que es ser polvorita, no? Prende hasta con un chispazo de encendedor, prende todo. Soy chispita. Es triste vivir con una persona chispita, ¿no? Es triste vivir con un chispita. Tenés que andarte cuidando el chispita, no decirle nada raro porque va a explotar y te va a arrasar conmigo. Amén. Aquí no hay chispita, ¿no? No, los chispitas hoy día, muerte a la chispita. Gloria a Dios. ¿Cuántos se dan cuenta que necesitan vencer esa área de la naturaleza humana? No será en un día. Tú irás cambiado con algo nuevo esta mañana aquí. Pero tu vida será un desarrollo de victorias en victorias. No le harás caso a la carne. Vivirás oyendo al Espíritu Santo. Y todo lo que usted oyó hoy día no lo tira al tarro de la basura. Deje que quede dentro de usted. Y que eso te dirija y te alimente. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Amén. Vamos a orar. Voy a pedir que se ponga de pie. Deje todo lo que tenga en su mano. Déjelo ahí en su sillita. Vamos a orar. Dios te ha dado esta mañana una palabra poderosa. Una palabra que puede cambiar tu vida. Cierren sus ojos, por favor. Aleluya. El Espíritu de Dios está aquí, pero también está en ti. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y a través de esta palabra el Señor se movió en cada uno de nosotros. Pero está dentro de ti. Él fue puesto dentro de ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Señor puso dentro de tu vida es la vida eterna. Tú ya tienes vida eterna. Él ya perdonó todos tus pecados. Si le pediste perdón al Señor, ya eres un hijo de Dios. Si aún tú no le pides perdón al Señor por tus pecados pasados, esta mañana tú lo puedes hacer. Si los reconoces y los verbalizas, esta mañana tú serás libre de todo tu pasado de pecado. Y sobre tu conciencia no habrá memoria de pecados, porque el Señor los habrá borrado todos. Esa es la gracia de Dios. Ese es el regalo de Dios. Regalarnos el perdón sin que lo merezcamos, porque nadie merece su perdón, porque todos éramos pecadores, pero por su amor decidió perdonarnos. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar juntos. Usted va a orar esta oración, una oración de victoria. Dígale al Señor estas palabras: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy me presento delante de ti. Te entrego mi vida. Una vez más, Señor, yo declaro que tengo la victoria de Jesucristo en mi vida, porque Él entró a mi corazón y me dio su salvación. Hoy comprendo que hay una naturaleza carnal y humana que está dentro de mí, que nunca morirá y que me quiere llevar cautivo al pecado. Pero hoy tomo la decisión de oír la voz de tu Espíritu, alimentar el Espíritu, sembrar para el Espíritu Santo, no sembrar más para la carne. No tiraré semillas de pecado. Hoy aborrezco toda maldad, aborrezco todo pecado y pido, Señor, que tu Espíritu Santo me dé una guía clara. Cada día te buscaré, cada día oraré a tu presencia y te buscaré seriamente para que tú dirijas mi vida. No me dejaré guiar por la carne ni por mi naturaleza humana. Tu Espíritu Santo
que está en mí es poderoso para ayudarme a conquistar todo lo que Dios me ha preparado. Gracias, Señor. Delante de mi vida está la victoria. Diga, delante de mi vida está mi victoria. Viviré en el Espíritu todos los días de mi vida. Oiré la voz de tu Espíritu y ya no oiré la voz de mi carne. Gracias, Señor. Hoy me alineo contigo. A través de esta palabra me alineo contigo y dejo toda obra de la carne en la cruz del Calvario. Ahora dile al Señor: yo dejo mis malas palabras. Dígale al Señor: yo dejo toda violencia, todo pleito, toda pelea, todo conflicto. Lo dejo en la cruz del Calvario. Me alejo del resentimiento, me alejo del rencor, de la rabia, de la ira, en el nombre de Jesús. Y pongo tus valores dentro de mí. Que tu fruto crezca dentro de mí. Diga conmigo: el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza fluyan dentro de mi vida. Ahora, diga ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy bendigo a tus hijos, Señor, que están aquí. Los bendigo y pido, Señor, que la gracia de tu Espíritu comience a llenarlo todo, Señor. Hoy te buscamos y que como nunca antes, Señor, nuestra vida sea llena de ti. No por este día, sino cada día. Cada mañana nos dejaremos guiar por ti y andaremos sembrando para tu Espíritu. No sembraremos más para nuestra carne. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Gracias.